muy bienvenidos todos. Qué alegría poder encontrarnos en esta noche, aquí dispuestos a continuar aprendiendo en este camino que estamos llevando muy, muy alentador, contemplando la obra del Señor por nuestra salvación. Te invito para que nos acerquemos al Señor en oración y vamos delante de Él contemplando lo bueno que ha sido, su misericordia, cómo nos ha sustentado y cómo su gracia es la que nos ha sostenido por siempre. Te invito para que incline su rostro y oremos al Señor contemplando esa bondad de Dios. Señor, gracias por esta oportunidad preciosa que tú nos regalas. Esta oportunidad de contemplar tu misericordia, de contemplar lo bueno que tú has sido, de ver tu obra en todos los tiempos, Señor. Gracias. Y ahora oramos, Señor, para que nos permita seguir en este ejercicio de revisar, Señor, la obra tuya, que nos debe llevar a solo una cosa, Señor, y es adorarte, bendecirte, honrarte por lo bueno que tú eres. Estamos en tus preciosas manos. Amén, Señor. Amén. Bueno, y todos los que están allí, por favor, recuerda escribir por el chat. Estamos comunicándonos, interactuando y dejando que el Señor y permitiendo de esta manera que el Señor nos esté ministrando y acompañándonos en este ejercicio de crecimiento unos a otros, animándonos, consolándonos. Para eso nos sirve el chat. Y si usted está viendo este programa después de su transmisión, le invito para que usted en la caja de comentarios de allí en YouTube deje su apreciación, cómo le ayuda a conocer esto de parte del Señor, cómo le alimenta, le anima, le fortalece conocer esto que el Señor nos está enseñando, cómo le consuela, cómo le anima, le desafía, le exhorta, y esto es para todos. Así que por favor deje su mensaje allí en el chat. Estoy viendo que ya algunos están escribiendo, me alegra que estemos allí conectados. Todavía faltan algunos, siempre nos faltan algunos. Que nos regalen un saludito, y eso es una oportunidad para poder de esta forma acompañarnos unos a los otros. Hoy estamos en este ejercicio que estamos haciendo, en este recorrido por la escritura, por la doctrina de la salvación. Estamos considerando esto de la plena satisfacción gracias a la sustitución. Plena satisfacción gracias a la sustitución. Y es que estamos en el tema de la salvación es del Señor. Y eso es lo que hemos venido considerando y revisando por estos días, considerando y contemplando esa obra del Señor. Recuerde que hace 8 días estábamos hablando acerca de la universalidad del pecado, que es algo que nos ha empañado a todos y por ende estamos limitados para poder responder a esa responder al Señor, ir encontrar el camino de regreso al Señor una vez nos hemos extraviado y nos hemos perdido. Estamos limitados para encontrar el camino de regreso. Y Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos. Eso nos descalifica a todos para poder encontrar al Señor. El camino de regreso a Dios no lo encontramos por nuestros propios medios. Es algo que el Señor nos permite encontrar y no es algo que nosotros encontramos, que por nuestros propios medios alcanzamos. Porque el veredicto desde un Dios justo, santo, es la paga del pecado, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y es lo que contemplamos, por ejemplo, en la Escritura. Le invito para que observe Romanos 6:23. Acabamos de leer Romanos 3:23 y Romanos 6:23 nos va a decir. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Dejémoslo ahí. O sea, la sentencia que hay sobre el pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. La paga del pecado es la muerte. Es la sentencia que hay. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Cómo se resuelve ese problema desde la misericordia, desde la bondad, desde el amor de Dios? Esa justicia, esa santidad de Dios, ¿cómo combinarla con ese amor, esa misericordia, esa gracia de Dios? ¿Cómo se combina eso? Vamos a mirar dos textos bíblicos de la Escritura. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire bien lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. No es que nosotros había la posibilidad, no, es un acto de la gracia de Dios. Y creo que lo revisábamos hace 8 días cuando pasábamos por Efesios. Recuerda que hicimos una lectura de unos versículos de Efesios y en Efesios podemos revisarlo de esta manera. Mire lo que dice. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1. Entonces nos está hablando de la descalificación que hay, pero cómo es la acción de Dios, el amor de Dios, Romanos 5, 8. Y mire este otro texto de Juan 3, 16, que bien lo conocemos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga presente este versículo porque con él vamos a finalizar con una conclusión tomada de un autor, de un teólogo que nos va a ayudar en lo que vamos a concluir el día de hoy. Entonces, porque de tal manera estamos entonces considerando la universalidad del pecado, pero estamos ahora revisando cómo esto, esa santidad de Dios puede ponerse, ajustarse a esa realidad nuestra de nuestro pecado, justicia de Dios, santidad de Dios, amor y misericordia. ¿Cómo se combina eso? Se llama ese punto donde se encuentran, se llama Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, lo dice allí Juan 3:16 y Romanos 5:8, de tal manera, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, santidad, justicia de Dios, amor y misericordia. ¿Dónde se encuentra esto? En Cristo. Allí se pueden encontrar. Cristo murió por nosotros. Ahí lo tenemos nosotros en Romanos 5:8 y Juan 3:16. Una de las cosas que vamos observando es que el amor es soberano. ¿Sí? El amor es una cosa clara que debe quedarnos a nosotros. Y cuando pensamos que el amor es soberano, estamos hablando de que Dios fue quien diseñó este plan de salvación y lo diseñó de su libre voluntad, desde su libre voluntad. Mire, una cosa que rescataba de Sproul, él va a decir que un axioma de la teología reformada, un axioma, un postulado, una premisa desde la teología reformada es las salvaciones del Señor. Recuerde que así es que hemos estado llamando esta serie de estudios, las salvaciones del Señor. Es un axioma de la teología reformada, es que la salvación es una obra del Señor. Y aquí estamos mirando cómo la Trinidad obra en medio de todo esto. Cuando usted lee Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 13, usted se da cuenta, se hace muy evidente cómo la salvación es una obra de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu, cómo actúan los tres en pro de la salvación del ser humano. Es muy evidente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así inicia el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios. Y algo particular de este primer capítulo es que el sujeto de todos los verbos es el Padre. El sujeto de la gran mayoría, si no todos los verbos que encontramos en relación a la salvación, es el Padre el sujeto. Y va a hablarnos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu actúan en pro de nuestra salvación. En Él tenemos redención mediante su sangre, versículo 7. Inicia el versículo 3 hablando del Padre, versículo 7 ahora habla del Hijo y va a terminar diciéndonos en el versículo 13, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa.
las tres personas de la Trinidad son los agentes de la salvación. El Padre, ¿sí? El Padre ha diseñado y ordenado la salvación. El Hijo ha cumplido eso que el Padre ha ordenado y el Espíritu ha aplicado la obra. Efesios, léase detenidamente Efesios capítulo 1, versículo 3 al 13 y hágale ese seguimiento de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu en la salvación, y allí logra apreciar muy bien esa obra del Señor en favor nuestro, que estamos inhabilitados para poder responder al Señor y encontrar al Señor. Estamos inhabilitados. La Escritura entonces observa a Dios obrando en la salvación del ser humano. Y aquí tengo que dejar algo claro. La Escritura, y mire la manera en cómo lo voy a enfatizar, la Escritura observa a Dios obrando la salvación del ser humano y no simplemente capacitando al ser humano para salvarse a sí mismo. Vuelvo a decirlo. En la Escritura se observa a Dios obrando la salvación en el ser humano y no simplemente capacitando al ser humano para salvarse a sí mismo. Dios no capacita al ser humano para que se salve. Dios salva al ser humano. El camino de regreso al Padre es Jesús. Y Jesús viene gracias a ese plan diseñado por el Padre, en cumplimiento. Recuerde Juan, la obra que me diste la he cumplido, la hora ha llegado. Y ese cumplimiento es ese plan que Efesios capítulo 1 lo va a trazar muy bien, lo va a delinear muy bien. Cuando pensamos en esto de que el amor es soberano, estamos pensando de que fue un acto de su voluntad, libre y soberano. ¿Cómo así que libre y soberano? Claro, no fue motivado. No hay algo en nosotros que motive a Dios a salvarnos. Puede ser que alguien diga, pero yo tengo algo bueno, ¿por qué tan negativo? ¿Recuerda el optimismo del que hablábamos entonces? Si ese es su pensamiento, le invito a que vea el programa de hace 8 días, se devuelva a la clase de hace 8 días y contemple ese optimismo con el que nosotros los seres humanos constantemente nos acercamos a Dios, y ese optimismo es el que nos está empañando nuestra conciencia de que la salvación es una obra de Dios y no es Dios capacitando al ser humano para salvarse a sí mismo. Es una obra de Dios la salvación. No es Dios capacitándonos a nosotros. Y el amor de Dios entonces, que decide salvarnos, es un amor libre. Nace de su buena voluntad, es libre y es soberano. No está motivado. No es motivado, es de la gracia, de la bondad de Dios, ¿sí? Que nace esa decisión de salvarnos a nosotros los seres humanos. Ya hablábamos de la universalidad del pecado, y eso es lo que nos inhabilita a nosotros. Mire Romanos 3. Romanos 3 es un capítulo cargado que vale la pena en este contexto sacar un tiempecito de pronto esta noche, después de que terminemos, o mañana, en la mañana, sacar un espacio para reflexionar sobre Romanos capítulo 3. Y mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y ahí saltamos al versículo 23, donde que citábamos hace un momento, por cuanto todos pecaron y están destituidos. No hay algo en nosotros que motive, que anime al Padre a salvarnos. Es algo que nace de su propia voluntad, soberana voluntad, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su bondad. Y es acá donde entramos al punto
central de este tiempo, de esta clase, y es el tema de la expiación, palabra que hemos escuchado en muchas oportunidades, y quiero que iniciemos leyendo. Le dije que Romanos capítulo 13 era un texto que a la luz de lo que estamos contemplando, estamos estudiando, revisando en la escritura, vale la pena leerlo, sacarle un espacio, pronto un café esta noche, después de que terminemos, prepárese un café y léase Romanos 3, despacio, meditando, reflexionando, orando. Lea, medite, ore, lea, medite, ore, lea, medite, ore. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Voy a leer desde el 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por su gracia. Versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrarnos en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica a quien tiene fe en Jesús. Este texto nos está describiendo lo que es la expiación, nos ayuda a entender el concepto de la expiación. Y ahí hay una palabrita que quiero hacer referencia, es la palabrita propiciación, para que la entendamos. Y la palabrita propiciación es el sacrificio que apartó la ira de Dios al quitar nuestro pecado. El sacrificio que apartó la ira de Dios. Entonces, Cristo es propiciación por nuestros pecados. Él lo va a decir allí muy claro. A quien exhibió públicamente como propiciación, como sacrificio que paga esa ira, carga esa ira, que es efecto de nuestros pecados. Este texto nos ayuda a nosotros a entender lo que es la expiación, ¿sí? Porque la expiación se hace necesaria y debemos preguntarnos por qué se hace necesaria la expiación, por qué era necesario que Cristo muriera. Y creo que este texto nos ayuda a entender. Pero primero veamos una definición de expiación tomada de un pastor llamado Miguel Núñez, de un libro que es Enseñanzas que transforman el mundo. Y él en este libro va a decir: la expiación puede ser definida como la obra de Dios a favor de los pecadores para reconciliarlos con Él. La obra de Dios a favor de los pecadores, una acción de Dios a favor nuestra, universalidad del pecado, todos hemos pecado, una obra de Dios a favor nuestra que busca reconciliarnos con Él. Nosotros somos los que lo hemos ofendido y Él toma la iniciativa de venir a reconciliarse con nosotros. Es la actividad divina que confronta y resuelve el problema del pecado humano de manera que la gente pueda disfrutar completa comunión con Dios ahora y en el siglo venidero. Es algo completo, no es parcial, es completo, resuelve el problema del pecado, es un sacrificio. Cristo es la propiciación, el sacrificio que satisface esa ira de Dios. Entonces es completo, no es parcial. No es que Dios hace una parte y yo hago otra. No, es completa la obra de Dios. Es la actividad divina que confronta y resuelve el problema del pecado humano de manera que la gente pueda disfrutar completa comunión con Dios ahora y en el siglo venidero. Esa es la manera en como Miguel Núñez nos ayuda a entender. John Piper, otro libro que habla hablando de la doctrina de la salvación, y dice: la expiación es la obra de Dios en Cristo en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. La expiación es la obra de Dios
el Padre en Cristo en la cruz, donde Él completó su obra, la obra de su vida de perfecta justicia. Canceló la deuda de nuestro pecado. Perdona nuestras deudas. Recuerde que el Padre nuestro perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas. Entonces Él cancela las deudas que tenemos plenamente y así apacigua la ira contra nosotros y ganó para nosotros el beneficio de la salvación. Y aquí hay que dejar algo claro: la muerte de Cristo fue necesaria, dada nuestra incapacidad. Lo que decía el texto allí en Romanos: Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. Su justicia. Y cuando pensamos en esto de que Él apaciguó su santa ira contra nosotros y ganó para todos nosotros los beneficios de la salvación, estamos pensando en cómo Dios satisface esa necesidad de justicia en nosotros los seres humanos para poder llegar a Él. ¿Cómo? Si Dios es justo y nosotros somos pecadores, Él es santo y nosotros somos pecadores. ¿Cómo? Entonces ahí es donde Él muere por nosotros y cancela la deuda total de nuestros pecados. Ustedes me han escuchado decir esto y para algunos suena un poquito extraño, pero es lo que enseña la Escritura, de que Cristo ha muerto por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pasados, presentes y futuros. Por esos pecados ha muerto Cristo. No solo por los presentes y pasados, por los futuros. Porque Cristo murió una vez y es suficiente en ese perdón por nosotros, para nosotros. En esa satisfacción por nuestros pecados. ¿Sí? Ahí está entonces lo que el Señor nos da, y por eso hablamos de que la muerte de Cristo fue necesaria. Fue necesaria. ¿Sí? No era una posibilidad, no es necesaria. ¿Y por qué tenía que ser así? Sería injusto exonerar a los pecadores como si su pecado fuera insignificante. Porque Dios es justo. ¿Sí? Sería injusto exonerar a los pecadores como si eso fuera insignificante, cuando el hecho del pecado es un insulto contra el valor de la gloria de Dios. Recuerda lo que decíamos hace 8 días, que nosotros no le hemos dado el reconocimiento, nosotros subestimamos el impacto del pecado, nosotros hemos subestimado lo que es el pecado y consideramos que es un errorcillo. No, hemos quebrantado la gloria de Dios, ya que el valor de la gloria de Dios es infinito, la ofensa es infinitamente atroz. Jesús soporta la maldición debida a nuestro pecado para que nosotros podamos ser justificados. Romanos 6:23. ¿Recuerda? Ya lo hemos leído, pero vamos a volverlo a repasar. Es importante que lo tengamos bien presente. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que hace el Señor para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? La expiación y la cruz. Estamos pensando en por qué tenía que ser así. Sería injusto exonerar a los pecadores, ya lo hemos dicho, porque como si el pecado fuera algo insignificante, cuando no es insignificante. No es insignificante. La expiación básicamente hace referencia a la muerte de Cristo y el pago por nuestros pecados por medio de su sacrificio. A eso hace referencia la expiación. A la muerte de Cristo, a la cruz de Cristo y el pago por nuestros pecados por medio de su sacrificio. La expiación está haciendo referencia a ese tema y no podemos pasarlo por alto. La expiación tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento.
Cuando nosotros pensamos por qué Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario, pues ya lo hemos visto porque era necesario por el pecado que nos distancia de Dios y necesitamos resolver ese distanciamiento, esa deuda que hay con el Señor. En el Antiguo Testamento vemos todo el sistema sacrificial, ¿sí? Todo el sistema sacrificial. Y el sistema sacrificial fue algo construido por Dios por el cual el pueblo de Israel podía expiar sus pecados, acercarse a Dios. Expiar significa reparar, corregir algo que está mal. Entonces, para ellos corregir eso que estaba mal, estaba el sistema sacrificial. Encontramos que sacrificaban animales y está muy bien descrito esto y repetidas veces lo encontramos en el Antiguo Testamento. Es lo que busca. Cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento, encontramos expresiones como Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está eso? Eso lo tenemos en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 1, de hecho en dos oportunidades lo va a decir allí el Juan el Bautista, en dos oportunidades. Versículo 29 dice, capítulo 1, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, ¿sí? Y en el versículo 36 dice, vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Entonces la expiación tiene su trasfondo en el sistema sacrificial, en la necesidad de satisfacer esa necesidad que hay en el ser humano, de llegar a Dios, cómo llegar a Dios. Y esa justicia de Dios se opera en el sacrificio de Cristo. La necesidad del ser humano de llegar a Dios puede y se hace posible solo por el sacrificio de Cristo. Solo por el sacrificio de Cristo. Aquí vienen dos palabritas que están relacionadas con expiación, y es sustitución y satisfacción. Sustitución y satisfacción. Cristo muere por nosotros y satisface esa justicia, ¿sí? Ese pago, esa deuda queda satisfecha. Mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando el Señor, el Padre, carga sobre Jesús el pecado, Jesús satisfizo las demandas de la santa justicia de Dios. Recibió la ira de Dios por nosotros. Recuerda las palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Recuerda que entre 12 del día y 3 de la tarde hubo tinieblas. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Recibió la ira de Dios por nosotros, salvándonos a nosotros de la ira venidera. Sustitución y satisfacción. Sustitución y satisfacción. Al que no conoció pecado, segunda de Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sustitución y satisfacción. La justicia de Dios quedó satisfecha en ese sacrificio. Fue suficiente ese sacrificio. Romanos 5:8, ya lo mencionamos, pero lo vamos a leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sustitución y satisfacción. Cristo muere y satisfizo la santa ira de Dios. La frase resulta muy clara cuando uno observa que Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Esa es la palabra clave de la expiación. Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros. Jesús no murió por sí mismo. Jesús no vino a morir porque el sistema romano quiso matarlo, porque los judíos lo mataron, no.
Recuerda la expresión de Pedro en la oración de Hechos capítulo 4, que todas las autoridades romanas y judías hicieron todo cuanto el Padre había determinado de antemano. No fueron ellos los que lo mataron, fue Cristo el que puso su vida por nosotros en obediencia a la voluntad del Padre. Él tomó nuestro lugar, como lo expresa allí el texto, y se hizo entonces pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso se llama sustitución y satisfacción. Eso es expiación. ¿A qué nos lleva esto? Y aquí viene el llamado para todos nosotros, y estas conclusiones las tomé no en su totalidad, no tomé todas las conclusiones que Sproul toma en su libro muy interesante. Le invito para si puede acceder al libro, lo consiga, Doctrinas, Grandes Doctrinas de la Biblia, de R.C. Sproul, y él va a decir con relación a la expiación: es suficiente para todos. Esto tiene que ser claro, el sacrificio de Cristo es suficiente. Yo no tengo que hacer nada más para obtener el pecado. Él. Ahora entonces, ¿para qué tengo que arrepentirme? El arrepentimiento es una evidencia de mi reconocimiento de mi pecado, pero el perdón me es otorgado por el sacrificio del Señor. Pero mire lo que dice: es suficiente para todos, pero efectivo únicamente para los que creen. Para aquellos que han sido apartados, Efesios, aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron apartados para Él. Es suficiente para todos, pero efectiva únicamente para los que creen. Eso tiene que ser claro. Si tú crees en el Señor Jesucristo, la expiación es suficiente para ti. Suficiente. No tienes que hacer nada más. Si has pecado, arrepiéntete de tu pecado. Corre a Él y aprópiate por la fe del perdón que Él te otorga. La expiación fue una propiciación real por el pecado, no una propiciación potencial o condicional. Es decir, recuerde que propiciación, ahí está el significado. Propiciación lo entendemos como el sacrificio que apartó la ira de Dios al quitar nuestro pecado. El sacrificio que apartó, no que posiblemente apartará, no que va a quitar, no, apartó. Una vez pertenecemos y somos parte de ese pueblo de Dios porque el Señor nos ha apartado para Él, tenemos la seguridad de que Él ha pagado en ese sacrificio, apartó la ira de Dios por nosotros. No es que hay algo más que hacer para que eso se haga efectivo. No. Es suficiente el sacrificio de Cristo. Suficiente. No hay que hacer algo más. Es suficiente el sacrificio de Cristo por nosotros. Quiero terminar como terminamos hace 8 días. Por esto necesitamos la salvación. Porque la salvación, como dicta ese axioma de la teología reformada, la salvación es una obra de Dios en Cristo Jesús y aplicada por su Espíritu. La salvación es del Señor. Por eso necesitamos la salvación del Señor. Y por eso su pueblo debe clamar: sálvanos, Señor. Eso es lo que nosotros clamamos. Y clamamos para que nuestros familiares, por esa gracia de Dios, alcancen la salvación. Para que nuestros vecinos, para que nuestra ciudad, para que nuestra nación, por esa gracia de Dios, vengan a Él. Ese es el llamado. Mis hermanos, vamos a orar y le invito para que escriba por favor allí en el chat lo que es su reflexión luego de lo que hemos compartido, que ha sido esa voz de Dios que usted ha escuchado allí, ese llamado del Señor. Y continuamos en 8 días ya con lo que tiene que ver con ese orden de la salvación, esa expiación que tiene que ver con esa cruz, y ese sustituto y esa satisfacción se manifiesta en un orden, y vamos a empezar a contemplarlo dentro de 8 días. Le invito para que participe con nosotros en ese espacio. Si usted tiene dudas, preguntas en el chat, estaré muy pendiente. O también, si usted está viendo este programa después de su transmisión
por favor, allí está la caja de comentarios donde usted puede dejar sus comentarios, sus observaciones, sus dudas. También, si hay algo en lo que no esté de acuerdo, también es oportuno. Nos ayudaría en la reflexión. Que Dios sea por su gracia ayudándonos en todo tiempo. Le invito para que oremos y coloque y se dé a la tarea de escribir allí en el chat que es su reflexión. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos brindes y el espacio de poder, Señor, meditar en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Dada nuestra incapacidad, Señor, hoy, Señor, apreciamos que la salvación es una obra tuya y no, Señor, es una acción, Señor, de equipo, de coequiperos, tú por un lado y nosotros por el otro. La salvación tenemos que verla como una obra tuya y únicamente tuya, en la que nosotros, Señor, somos bendecidos, somos salvos, somos impactados por tu gracia, por un acto libre de tu voluntad, soberano de tu voluntad. Estamos en tus preciosas manos y es con acción de gracias que te hemos orado, en el nombre de Jesús. Amén. Escribe allí en el chat, estaré muy pendiente para responder y estar socializando. Y por favor, en 8 días les estoy esperando a las 7 de la noche para que continuemos en este proceso de crecimiento y ahondando en esto que hemos llamado las salvaciones del Señor. Allí en el chat nos estamos comunicando. Un abrazo para todos y bendiciones.